mis amados hermanos y hermanas. Quiero comenzar esta tarde con una historia, pero no es una historia común. Es quizá la historia más extraña y más conmovedora de toda la Biblia. Es la historia de un joven profeta a quien Dios se le acerca y le da una orden que suena a locura. Ve, toma una mujer fornicaria para ti. El nombre de aquel profeta era Oseas. Él debió pensar: Señor, ¿he oído bien? ¿Yo casarme con una prostituta? ¿Tener hijos que llevarán nombres de desgracia? Pero Oseas no cuestionó. Oseas obedeció. Se casó con Gomer. La amó, la cuidó. Tuvieron hijos. Y Gomer, la mujer que debía ser su esposa, lo traicionó. Una vez, dos veces, muchas veces, hasta que un día Oseas la encontró en el mercado de esclavos, vendida, usada, destrozada por los mismos amantes por los que había abandonado a su esposo. Y entonces Dios le dijo otra vez a Oseas: ve, ama a esa mujer, cómprala, sácala de allí, llévala a casa. Esa es la historia de Oseas. Pero no es solo la historia de Oseas, es tu historia, es mi historia, es la historia de Dios con cada uno de nosotros. Esta tarde quiero llevarlos en un viaje a través de todo el libro de Oseas. 14 capítulos que nos muestran el arco completo de la redención. 14 capítulos que nos revelan el corazón de un Dios cuyo amor es más fuerte que nuestra traición, más fuerte que nuestro olvido y más fuerte que la muerte misma. Este es el relato sobre el amor feroz de un Dios traicionado, el amor que no se rinde. El libro de Oseas se abre con una orden divina que nos desconcierta. ¿Por qué Dios le diría a Oseas que tome a una mujer fornicaria? ¿Por qué someter a su profeta a semejante dolor? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Dios quería que Oseas experimentara en carne propia lo que él estaba experimentando con el pueblo de Israel. Dios no quería un mensaje predicado desde el púlpito. Quería un mensaje vivido en la carne. Oseas no solo hablaría del amor traicionado, lo sentiría cada noche cuando Gomer no volviera a casa. Y así, Oseas se casó con Gomer. Y vinieron los hijos, tres nombres que son sentencia de muerte espiritual. El primero se llamó Jezreel, que significa Dios esparce. Era un recordatorio de la violencia que Israel había sembrado y que ahora cosecharía. El segundo se llamó Lo Ruama, que significa no compadecida. Dios estaba diciendo:
ya no tendré misericordia de esta nación. El tercero se llamó Lo-Ami, que significa no pueblo mío. La ruptura del pacto era total. Dios ya no los reconocía como suyos. Imaginemos a Oseas. Cada vez que llamaba a uno de sus hijos, pronunciaba una sentencia de juicio. Jezreel, ven a cenar. Lo-Ruama, hora de dormir. Lo-Ami, vamos a la escuela. Cada nombre era un martillo golpeando el corazón del profeta, recordando el juicio que venía de Dios para Israel. Pero aquí viene lo hermoso. En medio de estos nombres de juicio, Dios inserta una promesa. Diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. La gracia siempre tiene la última palabra. Incluso cuando Dios parece estar diciendo, se acabó, ya está planeando la restauración. Y llegamos al capítulo 3, el momento cumbre de la historia. Dios le dice a Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Oseas busca a Gomer, no está en casa, no está en la ciudad, está en el mercado de esclavos. Sus amantes la usaron, la desecharon y ahora está en una plataforma de subasta. Y Oseas no se queda mirando. No le dice, te lo mereces. No le dice, esto es lo que ganas por andar con otros. Oseas saca la bolsa de dinero con 15 siclos de plata. Saca un costal de cebada y paga el precio. Toma a Gomer de la mano, la mira a los ojos y la lleva a casa. Y ahí está el evangelio. El evangelio no es un concepto. El evangelio es un esposo que baja al mercado de esclavos, paga el precio más alto y rescata a una esposa que no merece ser rescatada. Esa es nuestra historia. Estuvimos en el mercado de esclavos del pecado, vendidos a nuestros propios deseos, usados por amantes que prometían fidelidad y nos dieron esclavitud. Y Cristo, el esposo divino, pagó el precio. No con plata y con cebada, sino con su sangre preciosa. En la cruz, Él dijo, consumado es. La deuda está pagada. La transacción está completa. La esposa infiel había sido comprada de vuelta. Luego llegamos al capítulo 4 y la escena cambia. Ya no es el drama familiar de Oseas y Gomer. Ahora es el tribunal celestial. Es Dios presentando cargos contra su propio pueblo. La acusación es más que contundente. Escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. 3 cosas habían desaparecido de Israel: la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. ¿Y sabe qué? Sin eso,
la sociedad se desmorona. El pueblo perece. La nación de Israel estaba envuelta en caos, perjurio, mentira, homicidio, robo, adulterio, todo el catálogo de pecados. Y ahí llega un versículo clave. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no es conocimiento intelectual, porque Israel no era un pueblo ignorante. Israel tenía la ley, tenía a los profetas, tenía la historia de cómo Dios los liberó de Egipto. El problema no era la falta de información, era el rechazo a la relación con Dios. No querían conocer a Dios, preferían sus ídolos. Y esa es la raíz de todo pecado. No es que no sepamos quién es Dios, es que no queremos saber. Preferimos nuestros dioses hechos a nuestra medida, dioses que no exigen, dioses que no confrontan, dioses que nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Dios responde con una imagen impactante. Efraín es una torta no volteada. ¿Se imaginan un pan para pastel quemado por un lado y crudo por el otro? No sirve. Simplemente no sirve. Así era el pueblo de Israel. Querían a Dios, pero también querían a Baal. Querían la bendición, pero no la responsabilidad. Y así somos nosotros hoy. Queremos el cielo, pero queremos también el mundo. Y luego viene otra imagen. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. La paloma es un ave fácil de engañar. Vuela sin rumbo, fácil de atrapar. Israel volaba a Asiria, volaba a Egipto, buscaba seguridad donde no la había. Confiaba en alianzas políticas, en tratados internacionales, en ejércitos extranjeros, pero se olvidaban de preguntarle al único que realmente podía salvarles. Y luego, el diagnóstico más aterrador. Dios dice, no hay entre ellos quien clame a mí. En medio del caos, en medio de la guerra, en medio de la destrucción que se avecina, nadie ora, nadie busca a Dios. Esa es la peor condición. Saber que la destrucción viene y aún así no humillarnos delante de Dios. Pero Dios no se queda callado, no abandona a su pueblo a su suerte, lo confronta, porque el amor que no se rinde es un amor que confronta. Si Dios se quedara en silencio, eso sería abandono. Y qué triste sería nuestra condición. Si Dios fuera indiferente, eso sería crueldad. Pero el amor feroz de Dios dice la verdad, aunque nos duela. Y llegamos al capítulo 6. Finalmente Israel responde. Y suena muy bien. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Suena bien. Suena teológicamente correcto. Pero había un problema. Y Dios nuevamente los confronta.
Su piedad es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es falsa piedad. El rocío de la mañana es hermoso, brilla bajo el sol, promete un buen día, pero cuando el sol calienta, desaparece. El arrepentimiento de Israel era así, real, pero temporal. Emocionante en el momento, pero sin raíz. Como las semillas que cayeron en el terreno pedregoso. Brotaron rápido, pero cuando llegó la prueba, se secaron. Dios advierte: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús citó este versículo 2 veces. Es el corazón del mensaje de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, Dios no quiere nuestros rituales vacíos. Dios quiere nuestro corazón. No quiere nuestras ofrendas sin amor. Quiere nuestra fidelidad. Luego el capítulo 11. En el capítulo 10, Oseas había mencionado una metáfora de una viña. Israel da fruto para sí. Israel no produce fruto para Dios, sino para sí mismo. Y en el capítulo 11, Dios los confronta. Cuanto más Dios los bendice, ellos más se apartan de Dios. La bendición se convierte en maldición cuando no reconocemos al dador de toda bendición. Israel estaba por aprender que sus eras de trigo se convertirían en nada, porque ellos las convirtieron primero en lugares de adoración a Baal. Su vino, que debía ser símbolo de alegría, se convirtió en ofrenda a dioses falsos. Y en medio de este juicio, Dios hace un llamado que resuena a través de los siglos. Siembren para ustedes justicia, para que cosechen conforme a la misericordia. Hagan barbecho para vosotros, porque es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Esta analogía tomada de la agricultura, de barbechar, tiene que ver con romper la tierra, ararla, preparar el terreno para poder sembrar. Ese es el arrepentimiento genuino. No es un gesto espontáneo, no es el momento de la emoción. Es quebrantar nuestro corazón endurecido para que realmente la palabra de Dios dé fruto. El versículo 8 del capítulo 11 muestra el corazón del libro, pero el corazón de Dios. Dios abre su corazón y nos muestra lo que hay adentro. Dios dice: ¿cómo te dejaré, oh Efraín? ¿Cómo te entregaré, oh Israel? ¿Cómo te pondré como Adma? ¿Te haré como Seboim? Mi corazón, dice Dios, mi corazón se conmueve dentro de mí. Toda mi compasión se enciende. Adma y Seboim eran ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Dios las está usando como sinónimo del juicio total, de destrucción irrevocable. Eso es lo que merecía el pueblo de Israel. Israel
había pecado de manera tan grave como Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Su idolatría, su injusticia, su corrupción, todo merecía fuego del cielo. Pero Dios no puede hacerlo. No puede. Por eso pregunta, ¿cómo te dejaré? No es una pregunta de duda, es una pregunta de angustia. Dios está diciendo, mi corazón se conmueve. Y esto es algo maravilloso, porque pensar en el corazón de Dios siendo conmovido no es otra cosa más que el momento en el que la ira se transforma en amor. Pero no es un amor frío, es un amor pasional, un amor encendido, un fuego que no puede ser apagado. Es el amor más intenso de todo el universo. Y Dios explica por qué no puede ejecutar su ira. Porque yo soy Dios y no hombre, dice el Señor. Los hombres buscan venganza. El ser humano es especialista en guardar rencor. Los hombres somos especialistas en exigir castigo hasta el final, pero Dios no es como los hombres. Él es capaz de amar al pecador sin dejar de ser santo. Y luego viene el capítulo 13, versículo 14, un grito de victoria. Dios afirma, de la mano del Seol los libraré, los redimiré de la muerte. Y preguntan, ¿dónde está, oh muerte, tu mortandad? ¿Dónde está, oh Seol, tu destrucción? Y nuevamente, no son preguntas de duda. Aquí son exclamaciones de certeza. La muerte ha sido desafiada. De hecho, el apóstol Pablo usa este versículo en 1 Corintios 15, cuando celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El amor que no se rinde es más fuerte que la muerte. Es el amor de Dios. Y así llegamos al capítulo 14, el final. Oseas llama a Israel. Le dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has caído por tu maldad. Pero no solo los invita a regresar, sino que también les dice cómo arrepentirse. No con sacrificios, no con ofrendas, no con rituales vacíos, sino con palabras. Toma tu corazón con palabras y vuelve a Jehová. ¿Pero qué palabras? Oseas también lo dice. Quita toda iniquidad y recibe el bien, y ofreceremos los frutos de nuestros labios. Y aquí está el pueblo de Israel diciendo, no nos salvará Asiria, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, oh Dios, el huérfano alcanzará misericordia. Tres negaciones articulan el arrepentimiento genuino. No más Asiria, no más confianza en las alianzas políticas, no más caballos, no más confianza en el poder militar y no más ídolos. Y luego la promesa de Dios, la promesa más hermosa de todo el libro. Yo sanaré su rebelión y los amaré
de pura gracia. Los amaré voluntariamente, porque mi ira se apartó de ellos. Yo, dice Jehová, yo seré a Israel como rocío, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y olerá como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán glorificados, vivificados como el grano y florecerán como la vid. 7 imágenes de vida: rocío, lirio, raíces del Líbano, ramas, olivo, grano, vid. Con la acción de Dios, el desierto florece, la muerte se convierte en vida, la esposa infiel es restaurada, el hijo pródigo vuelve a casa. Y el libro de Oseas termina con una pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. La misma senda, el mismo camino, produce diferentes resultados según la disposición del corazón. Los justos andan en los caminos de Dios. Los rebeldes tropiezan y caen en el mismo camino. La decisión es nuestra. En 1995, una historia conmovió al mundo. Era la historia de un hombre llamado John, que estaba casado con Sara. Después de 15 años de matrimonio, Sara fue diagnosticada con Alzheimer. Comenzó a olvidar las cosas. Primero las llaves, luego los nombres de los hijos, luego el rostro de su esposo. Un día John entró en la habitación de Sara en el asilo. Ella lo miró con ojos vacíos y le preguntó: ¿quién eres? John sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se acercó, le tomó la mano y le dijo: soy el hombre que te prometió amarte hasta que la muerte nos separara. Y la muerte no ha llegado todavía. Así que sigo aquí. Se sentó junto a ella, cantó las canciones que cantaron en su boda, le contó historias de cuando eran jóvenes, y aunque ella no recordaba nada, él sí. Esa es la historia de Dios con nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros olvidamos quién es Dios. Hemos olvidado lo que hizo por nosotros. Hemos ido tras otros ídolos. Hemos construido altares en nuestra vida. Hemos confiado en Asiria, en caballos. Y un día despertamos en el mercado de esclavos, preguntándonos cómo llegamos ahí. Pero Dios no nos ha olvidado. Su memoria es fiel. Él recuerda las uvas en el desierto. Recuerda el amor de los desposorios y nos dice: vuelve, vuelve. Yo sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. El libro de Oseas
Comienza con una esposa infiel llamada Gomer, pero termina con una esposa restaurada llamada Israel. Comienza con nombres de juicio, Jezreel, Lo-ruama, Lo-ami, pero termina con un jardín que florece como lirio. Comienza con el pecado, pero termina con la gracia. Esa es tu historia. Comenzaste en pecado, en rebeldía, en oscuridad, pero puedes terminar bajo la gracia de Dios. Puedes ser restaurado por la luz de Cristo Jesús. No porque tú seas fiel, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcas, sino porque Él te ama de pura gracia. Y antes de concluir, quiero dejar 3 verdades. Número 1, el amor de Dios sufre. No es un amor abstracto, es un amor que se expone al dolor. Lloró en el huerto de Getsemaní, derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo hizo por amor a ti. 2, el amor de Dios confronta. No se queda callado cuando te estás destruyendo. Te habla a través de su palabra. Te llama a través de sus mensajeros. Te advierte a través de las circunstancias. Y 3, el amor de Dios restaura. No te deja en ruinas. Te compra en el mercado de esclavos, te limpia, te viste, te sienta en su mesa y te hace florecer como el lirio. El amor de Dios no se rinde. No se rinde ante tu pecado. No se rinde ante tu olvido. No se rinde ante nada. Hoy quiero invitarte a responder a ese amor feroz que no se rinde. Toma las palabras del pueblo de Israel cuando realmente se arrepintió. Deja todo. Abandona tus asirias. Deja los caballos. Rompe con tus ídolos y vuélvete a Jehová. Él sanará tu rebelión. Él te ama voluntariamente. Él te ama de pura gracia. Y su amor no se rinde. Nunca se rinde. Nunca se rendirá. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 4 meses en los que estuvimos examinando el libro del profeta Oseas. Gracias, Señor, por mostrarnos ese amor que no se rinde. Gracias por amarnos tanto, que aunque algunos te rechazan, sigues llamándoles para que vengan a ti y te conozcan. Gracias por amarnos tanto que aunque a veces te fallamos, tú estás con los brazos abiertos, porque tú no te olvidas de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por amarnos tanto, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para dar su vida en pago por nuestra deuda de pecado. Y gracias, Señor Jesús, porque al poner nuestra confianza en ti, nos has dado la certeza de que un día estaremos contigo por toda la eternidad.
Señor, si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, quebranta su corazón. Hazle entender que necesita a ese Salvador que es Cristo el Señor. Hazle entender que necesita dejar de confiar en sí mismo o en su orgullo, que necesita humillarse y reconocer que tú eres el Señor. Señor, si hay alguien en este lugar que ya te conoce, pero que ha ido tras los ídolos, que tal vez hoy está en el mercado de esclavos, hazle saber que tú estás con los brazos abiertos, esperando que vuelva a casa, esperando que venga a ti para que tú le limpies de todo pecado. Y Señor, a los que hoy disfrutamos de plena comunión contigo, por favor ayúdanos, Señor. No nos dejes apartarnos de ti, porque somos débiles. Nuestra fe flaquea y muy fácilmente nos deslizamos hacia los ídolos. Auxílianos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a vivir cada día haciendo tu voluntad, para que tú y solo tú te lleves toda la gloria. Te alabamos, Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga grandemente.